El día de hoy vamos a hablar de las propiedades de la curva masa y para esto nos vamos a apoyar de un proyecto realizado en Civil 3D. Ok. Yo tengo ya mi proyecto de alineamiento horizontal, alineamiento vertical. De este lado aquí está mi perfil. Ya tengo las secciones y también mi tabla de volúmenes. ¿Ok? Bueno, entonces yo también ya generé mi mass hub o curva masa, como la conocemos nosotros aquí en México. Entonces vamos a hablar un poco de las propiedades que tiene, ¿ok? Nosotros, bueno, a lo mejor hemos escuchado de ella o incluso la hemos generado en algún programa, pero bueno, tiene propiedades muy importantes que nos van a servir para presupuestación de acarreos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Tenemos de este lado que en el eje horizontal tenemos nosotros el cadenamiento de nuestro proyecto. En el eje vertical tenemos los volúmenes. En este caso, pues yo tengo unidades métricas, entonces estamos hablando de metros cúbicos de material. Recordando que estos volúmenes, esta curva se forma a partir de la acumulación estación a estación de los volúmenes precisamente de masa, de corte y de terraplén. ¿Ok? Entonces se van acumulando y van generando precisamente este volumen que se va dibujando en la curva masa. Cadenamiento estación a estación se va dibujando. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las propiedades. Tenemos por aquí, he marcado aquí yo estas líneas que voy a definir como líneas compensadoras. Una línea con la curva masa precisamente en determinados puntos, creando una serie de movimientos. La compensadora más económica va a ser aquella que corte en más puntos a nuestra línea de la curva masa y va a definir también la misma distancias de acarreo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí yo propuse una por aquí, una línea compensadora, y aquí propuse otra línea compensadora. Lo que nos generó áreas por arriba y por debajo de la compensadora y áreas bien definidas, como tenemos aquí en esta área que está aquí, ¿sí? Se corta en dos puntos, tenemos aquí un área por arriba de la compensadora, tenemos aquí un área por debajo de la compensadora y esa área está cerrada. Lo que nos quiere decir un área cerrada es un área compensada, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estas entonces las vemos que están cerradas, entonces quiere decir que son áreas compensadas. Existen áreas en mi propuesta, ¿sí? Que no están compensadas. Por ejemplo, esta que está aquí, esta área no está cerrada. Si se fijan, está abierta, entonces esta es un área que no está compensada. Por acá tengo otra que está aquí y esta área tampoco está compensada. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien. Ya sería una de las primeras características, ¿sí? Una línea compensadora. Nosotros podemos proponerla y, bueno, geométricamente podemos ubicar la línea, la compensadora más económica y, bueno, pues se delimita y con esa es la que se hace el estudio para los acarreos. Entonces, bueno, después tenemos otra de las propiedades que es el sentido o la inclinación que tiene la curva masa. Cuando la curva masa va hacia arriba, como en el caso de aquí, lo que tenemos nosotros es un volumen de corte, dado que los volúmenes de corte se toman como positivos y los volúmenes de terraplén se toman como negativos. Entonces, de acuerdo a esta curva masa que inicia aquí, me dice que si yo me fijo en el perfil, aquí debe de haber corte. ¿Ok? Me voy a fijar acá en el perfil. Y precisamente yo tengo aquí corte, ¿verdad? Tengo corte. Si continúo, aquí se supone que hay terraplén, entonces si se fijan ya cambió de dirección, empezó a bajar. Eso significa que hay un terraplén. Aquí, más o menos aquí en esta parte, empieza a subir de nuevo. Quiere decir que en toda esta parte hay corte. Corte, 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 hasta acá. Y aquí está, miren, aquí se ve el corte. Luego de nuevo baja
lo que me indica un terraplén, que aquí lo podemos observar en el perfil, terraplén, terraplén, terraplén. Luego aquí en este punto empieza de nuevo a subir la curva, lo que me indica es corte. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y más corte, más corte, más corte hasta este punto en donde comienza de nuevo el terraplén. ¿Ok? Y bueno, por acá tenemos un cortecito chiquito que aquí se ve, miren, aquí vuelve a subir la curva. Ok. Entonces, bueno, esa es otra de las propiedades que tienen la curva masa. El sentido, la dirección que tenga la curva está indicando si se está tratando de corte o si se está tratando de terraplén. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, si quisiera anotarlo, este sería corte, este sería terraplén, esta parte. Aquí hay un corte, 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 sigue el corte. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí tenemos un terraplén. Acá esto es corte todavía. Tenemos un terraplén y luego sigue corte, 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 corte. Hasta que tenemos aquí terraplén de nuevo. Y en este lado tenemos corte. Otra vez un pequeño corte de este lado. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con las demás propiedades. Tenemos la propiedad de los máximos y los mínimos. Yo tengo aquí trazado lo que vieron hace algún momento, que es la rasante del camino. Y tracé paralelamente lo que es la subrasante del camino, que es al nivel al que se hace el estudio del movimiento de tierras. Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con esos máximos y esos mínimos. Aquí, este es el punto máximo. Y si nos fijamos, es el punto en el que cruza con el perfil y nuestra línea subrasante. Aquí la tenemos. Aquí tenemos otro cruce. Acá abajo debe de estar precisamente otro máximo o un mínimo. Aquí en este caso es un mínimo. Por aquí tenemos otro cruce en este punto. Y aquí observamos, tenemos un máximo. Aquí volvemos a tener otro cruce. Vamos a ver. Nos está originando este mínimo que está por aquí. Aquí tenemos otro y tenemos este máximo. Y aquí tenemos otro cruce, el último. Y tenemos este mínimo que está por aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería otra de las características o propiedades que tiene la curva masa. Yo ya la estoy aquí anotando con precisamente los cruces, ¿verdad? Ubicando los máximos y los mínimos. Estas áreas amarillas que ustedes ven por aquí es una distancia de 20 metros. Esa distancia de 20 metros en la curva masa se le llama acarreo libre. El acarreo libre es aquel en el cual no se cobra el concepto de acarreo, sino que el transporte de material en esos 20 metros está incluido en el costo de la excavación. Entonces, bueno, cada uno de estos, de máximo o mínimo, que están compensados, tienen marcado precisamente lo que es el acarreo libre. Miren, aquí yo los tengo marcados. Aquí está también, aquí está también. Y aquí está marcado. ¿Por qué estos tramos no tienen acarreo libre? Bueno, porque estos tramos, este tramo que está aquí y este tramo que está acá, no están compensados. ¿Ok? No son áreas cerradas por la línea compensadora. Entonces, por eso es que no tienen acarreo libre. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente propiedad. Una vez que ya tenemos aquí marcado, vamos a ver lo que se conoce como sentido del acarreo. ¿Ok? El sentido del acarreo es hacia atrás o hacia adelante, es decir, hacia dónde se lleva ese material. Bueno, la característica es que si nosotros tenemos un área descrita como un máximo o por arriba de la línea compensadora, lo que nos está describiendo es un acarreo hacia adelante. ¿Ok? ¿Por qué hacia adelante? Recuerden que de las primeras propiedades que hablamos es que una línea ascendente está indicando un corte.
y una línea descendente está indicando un terraplén. Pues precisamente es lo que nos está marcando aquí. Como esta línea está ascendente, es un corte. Entonces, este volumen que tenemos aquí, este volumen va a compensar al volumen que está de este lado. Y el volumen de este lado es un volumen de terraplén. Cotas iguales significan igual volumen. Entonces, como la compensadora está cortando a una misma altura, tanto al corte como al terraplén, lo que me está diciendo es que los volúmenes son iguales. Que aquí los tengo, ¿verdad? Los volúmenes. El volumen es exactamente igual. El volumen de corte es igual al volumen de terraplén. Entonces, esta área, por lo tanto, está compensada. En este caso, lo que tenemos aquí es que el área cerrada, o el mínimo que tenemos aquí, está por debajo de la compensadora. Entonces, eso lo que indica es un acarreo hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque el corte está de este lado. La línea asciende de este lado. Entonces está, el corte lo voy a llevar a terraplén. ¿Ok? Por eso se dice que es un acarreo hacia atrás. ¿Sí? En este caso, bueno, es un máximo. Este volumen es el mismo volumen que yo tengo de este lado y pudiera parecer que no es el mismo volumen, pero recuerden que nosotros en el eje vertical lo que estamos manejando son volúmenes. Entonces, si están cortados a la misma altura, estos dos puntos quiere decir que están marcando el mismo volumen. La diferencia es que esta es una mayor distancia que esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, este volumen de corte es el mismo volumen que hay de terraplén de este lado. Entonces, este volumen de corte hay que moverlo hacia adelante para que pueda ocupar este terraplén. De esta manera es un acarreo hacia atrás. ¿Por qué? Porque la línea, bueno, nos fijamos que cortan en el mismo punto, a la misma altura, el mismo volumen. Entonces, este sería un acarreo hacia atrás porque esta línea es la de corte y se va a ir hacia la línea de terraplén, hacia la zona del terraplén que se necesita. Observen aquí en el diagrama, lo que dice es que aquí termina el movimiento, ¿ok? Entonces, más o menos termina por aquí así. Y este volumen de corte que tenemos aquí, que es el volumen que está marcado aquí, este se va a mover hacia atrás para formar el terraplén que se necesita aquí en esta parte. Es lo que nos está diciendo el diagrama. Este que tenemos aquí nos está sobrando. ¿Qué se hace con las partes que precisamente no están compensadas? Bueno, cuando son corte, pues hay que llevarlo es tomado como un desperdicio, ¿sí? Y hay que disponer de él. También se le asigna un acarreo, pero pues hay que disponer de él, si no, no va a compensar en este caso. Y en el último que tenemos aquí, bueno, penúltimo, porque tenemos acá otro pequeño, es un movimiento hacia adelante, el corte va a compensar el terraplén que está de este lado, y en este de aquí, el corte que está adelante va a ir hacia atrás para completar este terraplén que está de este lado. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Este corte va a ir hacia atrás y va a compensar una parte de aquí, que es más o menos hasta esta distancia. ¿Sí? Es lo que va a compensar. Bien. Entonces, bueno, esa sería otra de las propiedades. El sentido de los acarreos. Y yo lo tengo por aquí. Voy a prender una capa para que queden marcados. Así sería el sentido de los movimientos. Este tramo que no está compensado y este que está al inicio que tampoco está compensado, pues tendría que ver en dónde voy a disponer de ese material, ¿sí? Como desperdicio. Y ya sea que ahí es donde sí se va a marcar el sentido del acarreo, ¿verdad? Si es hacia adelante o si es hacia atrás. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí marcados los sentidos de acarreo, precisamente, nos vamos a ir con la siguiente propiedad. ¿Qué nos dice? Que podemos considerar una distancia media de acarreo
que se encuentra en el centroide o el centro geométrico del corte o del terraplén. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo ya tengo aquí marcadas unas polilíneas para que me ayuden a encontrar precisamente el centro y voy a extender una línea que cruce con creo que está apagada la capa. Ese sería entonces el punto a considerar para calcular la distancia media de acarreo. En este caso, como es un desperdicio, pues tendría que tomar la distancia desde este punto hasta la zona de desperdicios, ¿sí? Supongamos que está en el kilómetro 1, por ejemplo. Y aquí está, el kilómetro 1. Entonces tendría que yo medir de la distancia del centroide, del centroide del área hasta el kilómetro 1 y sería la distancia media de acarreo. Vamos a ver cómo sería en un área cerrada. Bueno, pues igualmente yo tengo por aquí ya las partes, ¿sí? Las partes definidas. Entonces, tenemos por aquí, tengo aquí ya delimitada el área. Le voy a dar también una línea. Hasta aquí. Entonces, aquí estaría mi distancia media de acarreo. Aquí, ¿sí? Esta sería la distancia media de acarreo, obviamente menos la distancia del acarreo libre. ¿Ok? De hecho, miren acá para sacar el área, no llega, o sea, no abarca el acarreo libre. Esta es la parte del acarreo libre y no abarca esa área. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería otra de las propiedades que tiene la curva masa. Eso sería todo. Espero que les haya servido la información.